Estamos convencidos en nuestro corazón y en nuestra mente que hace 2000 años hay quien venció la muerte, quien venció el poder del pecado, quien trajo libertad. El libro de Daniel, el profeta, termina de una manera muy interesante. Daniel tiene en la última parte de su libro, después de que el pueblo de Dios terminó esclavo, exiliado en Babilonia y luego bajo los persas, Dios le dio gracia a Daniel y pudo servir incluso en el gobierno y dar testimonio del Señor, aunque su vida corrió peligro en alguna ocasión, en varias ocasiones. Y al final Dios le permite ver algo acerca del futuro y tiene unas visiones de unas bestias que representan unos imperios que vendrán, el imperio medo-persa y representa también a los griegos y a Babilonia, y a una bestia con dientes terribles, monstruosa, que representa a Roma. Pero al final las visiones de Daniel le muestran este ciclo de violencia y egoísmo y destrucción de todos estos imperios. ¿A qué puede aferrarse Daniel después de ver esto? Que esto es lo que viene. El capítulo 12 termina con una cosa en la que puede aferrarse Daniel: la resurrección de los muertos. Así termina el libro de Daniel, con la promesa de que resucitarán los muertos, que Dios juzgará toda injusticia ese día, pero que también aquellos que son justos resplandecerán como la aurora. Esa es la promesa que Dios le hace a Daniel, ¿no? Resurrección, el día que Dios va a actuar para vindicar la justicia y rescatar a los suyos y juzgar el mal. Y en el capítulo de hoy, que vamos a meditar en esta mañana, precisamente tenemos esta promesa de resurrección. Mira lo que dice Lucas 24. Y vamos a orar antes de leerlo. ¿Me acompañas? Señor, gracias por esta bella mañana en la que podemos recordar aquel día, Señor, que resucitó Jesús y se convirtió en Señor de todo y nos ha dado vida, Señor. Gracias, y ponemos nuestras manos el día de hoy en las tuyas, nuestras vidas en tus manos, Señor. Y te rogamos que tú nos transformes y nos ayudes, Señor. Amén. Ponemos nuestras manos en las tuyas. Perdón, son las 6 de la mañana. Ok. Dice el verso número 13. He aquí, dos de ellos, los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, este capítulo es el capítulo de la resurrección y hay 3 presentaciones, por decirlo así, de la resurrección, 3 escenas importantes. Primero están las mujeres que corren a la tumba para terminar de hacer lo que no pudieron hacer debido a que se acercaba el sábado y querían terminar de embalsamar el cuerpo del Señor, pero se encuentran con que la tumba, la piedra ha sido removida, y esa piedra era muy pesada y había un carrete por el cual la piedra se movía y estaba removida, y había 2 ángeles que nos dice que le hacen una pregunta a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y les recuerda, ¿no se acuerdan de lo que Jesús les dijo acerca de que esto era necesario, que Él muriera y resucitara? Así que las mujeres van con los discípulos y los discípulos no les creen, básicamente no reciben la noticia de parte de ellas. Solamente Pedro sale corriendo, va a la tumba, entra,
ve los lienzos puestos en su lugar y se va asombrado de lo que ha sucedido. Es una de las escenas. La última escena es Jesús apareciéndose con los discípulos. Pero en medio de estas escenas está esta historia, que es una historia única en Lucas. No aparece en los otros evangelios. Por lo menos no aparece en la manera en la que leemos en Lucas. Y que nos damos cuenta que Lucas tiene la intención de que tú y yo nos reflejemos en esta historia de estos discípulos que caminan yéndose de Jerusalén hacia otro lugar, hacia Emaús, van desanimados completamente. ¿Te ha sucedido alguna vez que conociste a una persona primero digamos, a distancia y te creaste toda una historia acerca de esa persona? Pero al momento de que la conociste personalmente, ¿te diste cuenta que era una persona completamente distinta a la que creías? ¿Te ha sucedido eso? ¿Has experimentado eso? Pues estos discípulos van a experimentar algo así, porque ellos se han hecho una historia en su mente sobre Jesús, que resulta que la muerte de Jesús ha desbaratado, ha hecho pedazos la imagen, la visión que ellos tenían sobre Jesús. Y van desesperanzados, desanimados y necesitan una nueva visión de quién es Jesús. Y eso es lo que sucede con esta historia. Estos hombres necesitaban humildad para poder ver a Jesús. Sus ojos están, y ese es el conflicto de esta historia, sus ojos están velados. Digamos que viendo no ven. Está Jesús caminando con ellos, pero no reconocen a Jesús porque sus ojos están velados. Hay la posibilidad de que yo tenga años en la iglesia, de leer la Biblia, de caminar como cristiano y no conocer verdaderamente quién es Jesús. De haberme hecho una imagen, una expectativa de Jesús que es totalmente contraria a quién es verdaderamente Jesús. Pensemos nada más en lo siguiente. Cuando decimos Jesús, ¿qué nos viene a la mente? Sin duda alguna nos debe de venir una imagen de Jesús, esta imagen típica que tenemos en nuestra mente de un Jesús europeo, ¿no? Por lo menos a Enrique Rambal, el de las películas, ¿verdad? Nos viene a la mente. ¿Pero realmente Jesús es así? ¿O es nuestra imagen que nos hacemos de Jesús? ¿Me explico lo que quiero decirles? Nos podemos hacer una imagen, pero resulta que Jesús no es quien pensamos que es. Y lo que hoy Dios quiere hacer esta mañana de resurrección es que podamos ver a Jesús y podamos reconocer quién es y nos podamos acercar en humildad a Él para que Él nos muestre una vez más quién es, se revele a nuestras vidas. Que podamos permitir que nuestras suposiciones de Él se hagan a un lado para tener esta imagen correcta. Así que llega Jesús, camina con ellos, no lo conocen, sus ojos están velados. Y dice el 17, y Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, ¿notas la ironía del pasaje? ¿No? Se acerca a Jesús, pero ellos no conocen qué es Jesús. Y les pregunta: ¿por qué están tan tristes? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofas, ¿no? Y Cleofas responde: ¿qué te pasa? ¿Eres tú el único aquí que no sabe lo que todo mundo sabe que ha acontecido aquí en Jerusalén? Solo tú no sabes. Y es como, nosotros como lectores decimos: bueno, tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Hay una ironía en el pasaje. Y Jesús todavía les pregunta, ¿y qué cosas pasaron? Bueno, pues estas cosas.
Y aquí es donde se nos revela por qué estos hombres no pueden ver a Jesús. Dice, ellos dijeron en el 19, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¿notas ahí? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esta es la razón por la que no pueden ver a Jesús. Porque tienen una imagen incorrecta de quién es Jesús. Verás, para ellos la muerte de Jesús es una tragedia. No es una victoria, es una tragedia. Ha hecho pedazos todo lo que ellos anticipaban sobre Jesús. Y por lo tanto, se retiran. Dice el texto. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día. ¿Notas la ironía? ¿Qué les dijo Jesús tantas veces? Al tercer día voy a resucitar. Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. No te están predicando el evangelio, pero no se dan cuenta. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿No? Entonces, el asunto de por qué viendo no ven es porque sus expectativas sobre Jesús son diferentes. No es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús fuera el Redentor. Pero no es precisamente lo que es Jesús, el Redentor, sí. Pero en su definición de lo que Jesús vino a hacer para redimirnos, era algo muy, muy diferente. Vamos a ir a otro pasaje para tratar de ponernos en su lugar y entender por qué tú y yo podemos ser como estos caminantes de Emaús y viendo no ver a Jesús. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Aquí hay una palabra clave para nosotros como creyentes. El que había de redimir a Israel. Una palabra muy importante para nosotros. Redención. ¿Qué es redimir? ¿Qué significa? La traducción más sencilla es rescatar, liberar, redimir. Y como creyentes entendemos que la primera vez que aparece esta palabra en toda la Biblia tiene que ver con un gran acto en el que Dios interviene para rescatar a Israel y formar un pueblo. Es un acto de redención. Y eso está en el capítulo 6 de Éxodo. Así que dice el versículo número 1. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Nota las palabras. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán y la tierra de la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Primera vez que aparece en el texto bíblico esta palabra,
os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo Jehová. Como si fuera una firma, una garantía. Esta es la historia con la que han crecido estos hombres, estos caminantes de Emaús. Han crecido con la gran historia de su identidad como pueblo. El momento en el que Dios intervino de una manera poderosa para vindicar la justicia, juzgar la maldad de Egipto y rescatar a Israel para formar un pueblo especial y ser el Dios de ellos, y que ellos fueran su pueblo especial. Bueno, han pasado muchos años y en este momento estos hombres, junto con los otros judíos, han vivido bajo la opresión terrible de Roma. Han vivido bajo humillación, bajo dificultades, y justo en el escenario de la Pascua, la semana en la que celebran ¿qué cosa? El Éxodo, que Dios es el Redentor de Israel. Tienen mucha expectativa de que Jesús sea quien va a redimir a Israel. ¿Qué están esperando? Otro Moisés, en el que Dios va a intervenir para juzgar a Roma y liberar a Israel. Pero resulta que Jesús se dejó matar por sus enemigos. Y acabaron ahí sus esperanzas. Ahora, a lo mejor para nosotros el camino de Emaús no conectamos con eso, pero si fuéramos judíos de esta época, Emaús es muy importante por una razón. Hace 150 años hubo una batalla en Emaús, me refiero a hace 150 años del primer siglo, no hace 150 años del nuestro, pero hace 150 años para ellos. Gorgias, el general sirio, estaba enfrentándose al pueblo de Israel, a los judíos, en Emaús, una gran batalla. Y un libro histórico judío llamó al pueblo a confiar en tomar las armas y defenderse, porque todos sabrían de la gran redención de Israel. De hecho, una gran familia que su apellido tiene que ver con un martillo, es decir, los macabeos, se levantaron contra los sirios y Dios les dio la victoria. Así que ellos están viendo en Jesús, sus expectativas son este caudillo militar, quizás es el Mesías, este gran general que viene de parte de Dios, por quien Dios va a reinar el mundo y va a sacarnos de esta opresión tan terrible en la que hemos vivido bajo los romanos, y nos va a restaurar. Pero resulta que es traicionado Jesús, y Jesús dejó que los romanos acabaran con su vida. Así que los discípulos de Emaús no pueden más, están totalmente desesperanzados, escuchan de las mujeres sobre la resurrección, pero es como si dijeran: ok, ya es suficiente para nosotros, y se van. Y ahí en el camino Jesús se los encuentra. Tienen una expectativa de Jesús diferente. Ahora, Jesús les había anunciado su muerte, y de hecho Jesús, a través de su enseñanza, había buscado mostrarles a sus discípulos que su reino y su forma de reinar sería completamente distinta a las expectativas que ellos tenían. Aquí en Lucas, acompáñame al capítulo 6, por favor, también. Capítulo 6. Simplemente con este pequeño contexto, imagínate cómo fue la entrada triunfal. ¿Qué es lo que ellos pensaban? Sí, nada más estamos esperando el momento en que Jesús ponga su cuartel y nos llame a tomar las armas. Imagínate cómo fue que Jesús entró al templo y denunció la corrupción del templo. O
sea, solo piensa en esa imagen. Pero Jesús ya les había anunciado que su reino era muy diferente, que Jesús había dicho, el reino de Dios ha llegado. Jesús había dicho, este reino de Dios, este reinado de Dios ha llegado por medio de mí. Pero ¿cómo es su reino? Pues dice Lucas 6, verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Solo recuerda el contexto. Años de opresión, de humillación, de pagar altos impuestos, de ser oprimidos y despreciados por los romanos. Y están escuchando, ama a tus enemigos. Ok, Jesús, ¿a quién dices que debo amar? ¿Estás diciendo que lo ame a Él? No, ellos son los enemigos. Dios nos va a redimir y va a juzgar a nuestros enemigos. Jesús, estás equivocado. ¿A quién te refieres, Jesús? Pero Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Percibes lo que está sucediendo aquí? Lo que Jesús les está demandando como parte de su reino a quienes le siguen. Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, eso hasta los romanos lo hacen. Estos romanos a quienes ustedes desprecian. Aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, Jesús está dándoles una visión de la vida totalmente distinta a sus expectativas. Ellos están esperando una cosa, que Jesús destruya a sus enemigos y acabe con los opresores de Israel. Pero Jesús dice, ha llegado el reino y de esto se trata. Ama a tus enemigos y a los que te maldicen y a los que te calumnian y a los que te quitan, dales. No pidas que te lo devuelva. Y no hagas bien solamente a los que te hacen bien a ti. ¿Notas el llamado tan radical al que Jesús les está llamando? Así que Jesús sí vino a traer un nuevo éxodo. Regresando a nuestra historia, veremos eso. Pero el éxodo que Él trajo fue muy diferente al que ellos estaban esperando. Esta redención que ellos habían concebido era muy diferente a la que Jesús iba a traer. Así que después de que le platican a Jesús todas estas cosas, dice el 25. Entonces, de Lucas número 24. Oh insensatos, y es una frase muy interesante, tardos de corazón, lentos de corazón, duros de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿por qué no pueden ver a Jesús? Tienen un problema en su corazón. Es un asunto de su corazón que Jesús va a tratar. Y esa es la razón por la que Jesús permanece invisible, por decirlo así, ante sus ojos. Está velado, no pueden ver a Jesús. Viendo no ven, porque tienen un corazón duro para creer. Dice, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. ¿No te encanta esto? Es decir, pues ya me voy, se me hace tarde, discúlpame, ¿no? Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Así que conocer a Jesús, caminar con Jesús, significa humildad para que Él me muestre quién es Él y Él se revele a mi vida, para hacer a un lado mis expectativas de Jesús, para que Él me muestre realmente quién es. El problema de estos discípulos es su corazón, son sus deseos y sus motivaciones están totalmente alteradas. Por eso no pueden ver a Jesús, porque quieren algo de Jesús que Jesús no vino a hacer. Y eso les hace estar ciegos. Ahora, ¿cuál es el mensaje de los profetas? ¿A qué apuntan los profetas? Pues el profeta Jeremías dijo que no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. El mensaje de los profetas nos muestra una cosa. Esta historia, desde Génesis 3, que se repite una y otra vez en la historia, es este orgullo y rebelión de los hombres. Su orgullo que los domina y que ha traído tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Por un corazón engañoso con motivaciones equivocadas. El ser humano todo el tiempo redefiniendo lo que es bueno y lo que es malo a su propia conveniencia. Y el propio profeta Jeremías sabía, el problema es el corazón. Moisés le dijo a Israel antes de partir, ustedes tienen un corazón tan duro como Faraón. Su problema era el corazón. Necesitan que Dios circuncide sus corazones. Luego Jeremías dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Pero el propio Jeremías promete, un día Dios mismo hará un nuevo pacto con ustedes, no como el de antes, no como el de Sinaí, porque ustedes no pueden obedecerlo. Hará uno nuevo en el que lo escribirá en tablas, pero no de piedra, sino de carne en sus corazones. Es decir, el mensaje de los profetas es, necesitan un corazón nuevo. Así que Jesús les dice así, necesitas creer a los profetas. Y dice el verso número 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y más adelante dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces Jesús partió el pan. ¿A qué escena nos recuerda? Dio gracias, lo partió y lo repartió. ¿A qué escena nos recuerda? La cena del Señor, ¿verdad? Eso es lo que está recordándoles. Sí es ese nuevo Moisés y sí es un nuevo Éxodo, pero es muy diferente. Resulta que en este nuevo Éxodo, en esta nueva historia, no es que Dios vino a destruir a sus enemigos, sino que Jesús vino a amar a sus enemigos y a dejar que sus enemigos acabaran con su vida. Vino a traer una libertad distinta. Vino a atacar el verdadero problema del hombre. Vino a hacerle libre de lo que verdaderamente lo tiene esclavo, el pecado. Así que por fin se abrieron sus ojos. Esta
historia desafió lo que ellos pensaban sobre Dios. ¿Qué pensaban? Dios está de nuestra parte. Dios detesta a los que no están de nuestra parte. Y Dios va a venir a rescatarnos y a destruir a los que nos odian. Pero resulta que Dios no vino a destruir a sus enemigos, vino a morir por sus enemigos. Así que la resurrección lo cambia todo. Cambia todo lo que pensamos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos. Cambia todo. Resulta que la resurrección nos muestra que todos nosotros éramos enemigos de Dios y que Jesús vino a cumplir sus promesas y que esta promesa era algo mucho más grande. Era venir a redimir a la humanidad, al entregar su vida en sacrificio por ellos. Jesús les enseña que el verdadero mal que está detrás de todo mal es el pecado. Y que la manera en la que Jesús triunfó no fue odiando a sus enemigos, fue amándolos, sirviéndoles generosamente y derramando su vida por ellos. Jesús les ha dado una nueva visión de lo que significa su reino, una nueva visión de lo que significa vivir para Él y seguir el camino de Emaús. Así que solamente cuando un discípulo se humilla y deja que Jesús revele quién es, cuando tomamos la cruz por lo que es, entendemos su sacrificio, cuando podemos rendirnos ante la verdad de este reino de cabeza, que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús son un nuevo camino para ser una clase de personas completamente nuevas y distintas. Es una nueva visión de la vida. Es que entonces podemos ver a Jesús con claridad y las cosas tienen sentido. Y entonces puedo entender verdaderamente de qué trata seguir a Jesús. Eso es lo que hace la resurrección. Abre el camino al perdón y la reconciliación con Dios, pero también abre el camino a convertirnos en una nueva humanidad. Una redimida, rescatada, donde Dios puede transformarnos en el interior para que podamos amar a Dios, amar a nuestros prójimos e incluso amar a nuestros enemigos. Entonces, solo piensa el día de hoy, ¿cuántas veces hemos señalado a otros como nuestros enemigos? Tu familia, los miembros de tu familia no son tus enemigos. El gobierno no es tu enemigo. ¿Sí me explico? Somos dados a contar esta historia. Dios está por nosotros y va a destruir a los que no están por nosotros. Pero ese no es el mensaje de la resurrección. El mensaje de la resurrección es: Jesús murió por sus enemigos y resulta que nosotros también lo éramos. ¿Me explico? Ahora, sí habrá un día en el que Dios va a regresar y va a juzgar la maldad. Esa es la esperanza que recibió Daniel de la resurrección. Sí, un día Dios va a vindicar la justicia y va a restablecer un reino justo en la tierra. Esa es nuestra esperanza el día que resucitemos. Pero este es el mensaje de la Pascua, este es el mensaje de resurrección, que Dios nos está invitando a que todo lo que sabemos sobre el mundo y sobre Dios y sobre nosotros sea renovado por esta visión de su reino y su resurrección, que abre el camino al perdón y a una nueva humanidad redimida, rescatada, libre de la esclavitud del pecado y libre para amar como Dios ama, que Él es bueno con justos e injustos. Así que podríamos estar caminando con Jesús y no conocer a Jesús, a menos que nos humillemos y podamos venir a la cruz y recibir la cruz por lo que es. Entonces podremos ver con claridad a Jesús y tendrá sentido a qué Dios nos ha llamado, a seguir este camino de su amor y de servir generosamente a otros. Esa es la manera en la que mostramos a Dios.
Ese es el camino que nos dejó Jesús. Como lavó los pies de los discípulos y les dijo: ¿vieron lo que hice? Van a ser bienaventurados si ustedes hacen esto. Jesús nos ha mostrado de qué trata su reino. ¿Por qué no oramos por eso? Que Dios nos ayude esta mañana a recordar de qué trata la resurrección. Señor, gracias porque nos amas y gracias porque, Señor, tú viniste a poner el mundo de cabeza, Señor. Que más bien, Señor, viniste a traer orden de todo el caos que el pecado y la rebelión ha traído, Señor. Y lo has hecho en nuestras vidas, Señor. Las has puesto de cabeza y has quebrantado las cosas y los valores que nosotros teníamos en este mundo, Señor. Pero a veces todavía, Señor, queremos ver la vida a través de estos filtros equivocados, Señor. A veces, Señor, todavía queremos verte a ti de acuerdo a nuestras expectativas. Ayúdanos, Señor, como estos discípulos, Señor, a poder simplemente reconocer quién eres, Señor. Señor, abre nuestros ojos y transfórmanos, Señor, y que podamos vivir bajo tu reino y siguiendo tu ejemplo de amor desinteresado y genuino, de servicio a otros, Señor. Señor, sin duda nos duele lo que sucede en el mundo, Señor. Y sin duda anhelamos el día que tú traigas justicia completa. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Pero perdónanos cuando miramos a otros y vemos enemigos en todos lados, Señor. En lugar de ver oportunidades para amar y mostrar quién eres, Señor. Señor, transforma nuestra visión de la vida. Que la tumba vacía cambie la manera en que nos percibimos y percibimos a otros, Señor. Y ayúdanos a ser parte de esta nueva humanidad que has formado, en este nuevo éxodo del cual somos partes. Parte, Señor, que nos has hecho libres del pecado y de la muerte, Señor. Te damos gracias. Amén.